traigo un mensaje que lleva por título ¿Vivirán estos huesos? Ese es el mensaje para el día de hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Vivirán estos huesos? Bueno, voy a comenzar enseguida porque ustedes, la mayoría ya me conocen, y los que no me conocen, vamos a tomar un poco más de tiempo quizás conocernos, entonces no lo voy a hacer desde aquí, pero a la salida ahí nos damos un abrazo y conversamos. Así que no voy a hablar mucho ni de mí, nada de eso, voy a entrar de lleno, porque si no me paso en el tiempo y Pastor Joe después sabe, igual nomás le cuentan y me regaña. Así que en honor al tiempo vamos a entrar de lleno en el mensaje y como les decía, el título es ¿Vivirán estos huesos? Entonces, para dar un poco de contexto al mensaje del día de hoy, vamos a revisar un acontecimiento que se desarrolla cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Babilonia, alrededor del año 570 a.C. Y bajo estas circunstancias de cautiverio, el pueblo de Dios, hermanos, parece que habían perdido toda esperanza, toda fe. Literalmente, como se dice en estos tiempos, estaban como echados a morir, se sentían sin vida, se sentían desesperanzados completamente. Y es en este contexto donde las Escrituras nos narran uno de los eventos sobrenaturales más impresionantes que nosotros podamos haber leído. Bueno, todo es impresionante en la Biblia, ¿verdad? Pero este evento sobrenatural es realmente magnífico, hermano. Y para eso voy a contarles un poco acerca de un profeta llamado Ezequiel, que tiene participación directa con lo que les voy a predicar el día de hoy. Ezequiel fue un profeta escogido por Dios y su misión era como darle ánimo al pueblo de Dios mientras se encontraban en cautiverio, ¿verdad? Entonces, cuando los israelitas fueron cautivos a Babilonia, dice la Escritura que Ezequiel fue visitado por Dios y fue llevado en el espíritu a un valle lleno de huesos secos. Un valle en la Biblia, la Escritura, representan dos cosas. Dificultades, ¿verdad? Momentos difíciles, pero también representan o simbolizan descanso y esperanza. Entonces, es ahí, en el valle, donde Dios a nosotros nos muestra su fidelidad, su poder, su amor. Entonces, vamos a ir a la Escritura. En Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 y el 2. Vamos a leer desde el 1 al 14, pero lo vamos a ir haciendo así, por partes, para que no sea, porque es bien largo. Dice así. ¿Tienen? ¿Están listos? O lo pueden leer de aquí si quieren. Dice, la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. El lugar donde Dios lleva al profeta es un valle, una explanada, ¿ya? Pero lo curioso de este lugar era que estaba lleno de huesos, y huesos humanos, secos, separados y dispersos, dice la Escritura. Entonces, imagínense ver algo así. Debe haber sido algo escalofriante, o sea, de imaginárselo. Imagínense esa visión. Cierre los ojos y piense. Lleno de huesos, huesos humanos. Parecía como si un ejército de soldados hubiera muerto en batalla y sus huesos hubiesen quedado ahí, esparcidos. Entonces, si se fijan en el verso 2, dice, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle. Fíjese que el Señor quería que Ezequiel viera bien lo que estaba a su alrededor, que observara bien esos huesos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que poner atención en lo que él estaba viendo? Porque ahí había un mensaje para el pueblo de Israel. En esa visión había un mensaje explícito para el pueblo de Israel. Y aunque este mensaje contextualmente es para el pueblo de Israel, ¿cierto? Hoy el Señor le dice a usted, le dice a la iglesia, me dice a mí, observa bien, porque hoy hay un mensaje de fe y esperanza
para tu vida, para mi vida y para la iglesia. Amén. Entonces, hoy a través de su palabra, hermano, el Señor nos va a entregar vida. Vida a todo lo que está muerto en nosotros. Y lo que vio Ezequiel es una imagen impresionante que demuestra todo el poder de Dios para traer vida a lo que parece muerto. Ezequiel 37, ahora nos vamos al capítulo 3. Capítulo 3, dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Una vez que el Señor hizo que el profeta observe bien estos huesos, hermano, que por cierto eran muchísimos, dice la Escritura, ¿verdad? El Señor le hace una pregunta a Ezequiel y le dice, ¿vivirán estos huesos? Entonces, la pregunta que le hace Dios a Ezequiel pareciera fácil porque Ezequiel tenía la posibilidad de decir sí o no, ¿verdad? Le dice, ¿vivirán estos huesos? Pero Ezequiel no tiene la respuesta. No tenía la respuesta, entonces, al parecer no era una pregunta tan fácil, ¿verdad? No era contestar sí o no, porque le dice, Señor, tú lo sabes. Entonces, lo que hace Ezequiel cuando le responde eso es que está reconociendo así la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces el profeta entiende que solo Dios es el que tiene el poder para dar vida y para restaurar aquello que está muerto. Entonces, ¿a quién representarán esos huesos, hermano? ¿Qué cree usted? Según el contexto, estos huesos representaban, decían, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Este pueblo que se encontraba en cautiverio. Y ellos ya habían perdido toda la esperanza y la fe. Estaban desanimados, ¿verdad? Ellos creían que para ellos ya no había ningún futuro. Iban a esperar ahí ya que les llegara el día de su muerte y eso era todo lo que esperaban. Entonces estaban como huesos secos, como huesos separados de su tierra, ¿verdad? Porque estaban en Babilonia, estaban dispersos en Babilonia y otras naciones más. Así que debe haber sido un sentimiento bastante triste, de bastante angustia. Ese pueblo de Israel, yo creo que, me imagino yo que era una pena que podían ellos, quizás hasta dejaron hasta de sonreír, porque estaban tan angustiados, tan apenados. Así es que, pero por otra parte, estos huesos también representan a todos aquellos hermanos que hoy se encuentran también muertos, pero espiritualmente. Representan a todos aquellos que hoy viven, incluso dentro del pueblo de Dios, sin esperanza y sin fe. Así es que, iglesia, si hoy el Señor viniera aquí y te preguntara, ¿crees que estos huesos podrían volver a la vida? ¿Qué le podríamos responder? Quizás le diríamos, no, yo creo que eso es imposible, eso pasó en el tiempo de Dios, pero ahora sería muy difícil. No creo. Porque si lo planteamos de esa forma, claro que parece una escena sacada casi de una película de ficción, ¿verdad? Parece algo súper surrealista. Pero mire, vamos a continuar con las escrituras. Ahora vamos al capítulo 4 y 6. Va viendo cómo se va desarrollando esta historia de a poco. Dice así, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces, dice, sabrán que yo soy el Señor. Wow. El Señor le dice a Ezequiel, le da una orden, le dice, profetiza vida sobre esos huesos. Esos huesos que estaban secos, ¿verdad? Que estaban muertos, que estaban dispersos, que estaban separados. Le da una orden, profetiza sobre ellos. Es una locura, amigos, si nosotros nos ponemos a pensar. Si usted viera un esqueleto hoy en el cementerio, ¿se le ocurriría decirle, hey, vuelve a la vida? O sea, para nosotros en estos tiempos sería algo, es una locura. Es algo que va contra toda lógica humana. ¿Recuerdan a Naamán? Capitán del ejército sirio, ¿verdad? Dice la escritura de que él era poderoso, pero
leproso. Entonces el Señor le dice a Naamán que por medio del profeta, ¿verdad?, que vaya al río Jordán y que se sumerja 7 veces. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Si era el río más sucio que había en ese entonces, ¿por qué no en otro río, en un río más limpio? ¿O por qué no sumergirse una vez y ya estaría sano? ¿O 2 veces, hermano? Porque así actúa el Señor. El Señor actúa en contra de toda la lógica. Él da la orden, tú obedeces y el Señor te hace el milagro. Es así. Nosotros no podemos ir en contra de eso. Porque si no, simplemente, si nosotros empezamos a pensar y a poner nuestro razonamiento y nuestra lógica sobre lo que el Señor nos manda a hacer, entonces no recibiríamos nuestro milagro. El Señor lo puede hacer así, pero por algo Él nos da para ver nuestra obediencia. Así quiere actuar el Señor con nosotros, hermanos, desafiando toda lógica y racionalidad. Esto es lo que el Señor le estaba pidiendo a Ezequiel. Dice, profetiza sobre esos huesos muertos. Una locura. Iglesia amada, ustedes son mi iglesia amada, mi casa, tal vez estás pensando que es imposible que la situación o que la condición en la que tú te encuentras ahora pueda cambiar. Que a veces estamos tan metidos en nuestras cosas, en nuestros problemas, o no vemos salida, pero aquí es donde debemos entender y aplicar lo que está escrito en la palabra. Cuando dice que al que cree, todo, absolutamente todo le es posible. Entonces, si nosotros, todo lo que nosotros necesitemos saber, lo vamos a encontrar en la Escritura. Ahí está la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Así que si hoy tú crees que Dios puede dar vida a lo que está muerto en ti, si hoy crees que hoy Dios puede restaurar lo que está quebrado en ti, o si crees que el Señor puede sanar lo que el hombre no ha podido hacer en tu vida, en tu cuerpo, entonces, hermano, ahí es donde tú vas a ver la gloria de Dios. Pero tienes que creer. Sigamos con la Escritura. Ahora vamos al capítulo 7 y 8. Dice así: tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, dice Ezequiel. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se cubrían la piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos, y eso fue exactamente lo que Ezequiel hizo. Él empezó a declarar vida sobre esos huesos muertos y empieza a suceder algo, dice la Escritura. Se escuchó un ruido, ¿verdad? Y dice que hasta la tierra empezó como a remecerse y todos esos huesos empezaron a unir, pero de una manera perfecta, cada hueso con su hueso. Esto es el poder de Dios. Entonces empezaron a formarse tendones y la piel comenzó a vestir esos huesos. Y aquí es donde podemos ver, hermano, el poder de la palabra también. Pero no de la palabra del profeta, porque si usted se fija, Ezequiel no profetizó desde él mismo. Él profetizó lo que el Señor le mandó. Por eso es importante, el poder de la palabra adquiere poder cuando esa palabra que nosotros declaramos o profetizamos es la palabra de Dios. Porque si fuera por nosotros podríamos declarar quizás qué cosa, nuestra mente humana, incluso a veces con buenas intenciones. Pero eso cobra poder cuando la palabra proviene desde la palabra de Dios. Ahí está el poder, ahí está la clave. Entonces, en ese momento Ezequiel estaba en presencia de un tremendo milagro, hermano. Imagínense, puede verlo usted así espiritualmente, viendo cómo esos huesos empezaron a tener tendones. Solamente podríamos verlo ahora en la televisión, en un programa, ¿verdad?, con tecnología. Pero imagínense, él lo estaba presenciando. Empezaron a ver tendones, empezaron a ponerse su carne, la piel. Asombroso. ¿O no le parece asombroso? Asombroso, él lo presenció. Entonces, por eso es que nosotros, iglesia amada de Dios, nosotros tenemos que profetizar sobre nuestras vidas. Si antes servías al Señor, pero pasó una situación, te desanimaste, te quedaste, te enfriaste, te secaste como uno de esos huesos.
profetiza sobre eso. Si antes le servías al Señor y hoy estás como un hueso seco y muerto, profetiza hoy que el Señor te levanta y empiezas a correr por la obra de Dios, como lo hiciste en un momento. Profetiza sobre tu enfermedad, profetiza sobre tus diagnósticos, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tu matrimonio, profetiza sobre tus hijos, profetiza. El Señor lo mandó a Ezequiel, él obedeció, él lo hizo y pudo ver con sus ojos el milagro que Dios hizo. ¿No queremos nosotros ver lo mismo también? Porque podemos orar como iglesia, pueden orar los pastores, ir todos los días a tu casa a orar por tu familia. Pero no es igual que si tú lo haces por un hijo, que si tú lo haces sobre tu matrimonio, ¿verdad? Entonces, dice, siempre me pierdo y después me pongo a decir cosas que no estaban en las notas. Perdón. Entonces, ¿en qué dónde quedé? Allá. Profetiza sobre todo, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar, para que su matrimonio sea restaurado. Si ahora estás pasando un momento difícil en tu matrimonio, pídele al Señor, profetiza sobre ese matrimonio para que vuelvan esos tiempos como en el inicio. El matrimonio no es fácil, pero tienen un propósito. El matrimonio tiene un propósito también, para el reino de Dios. Por eso que también están atacados, porque en cada matrimonio hay un propósito en el reino de Dios. Entonces, es más fácil tomar una decisión y ya. Pero el Señor nos dice otra cosa. Y si queremos obedecer al Señor, si amamos al Señor y queremos agradar su corazón, entonces ya tenemos la respuesta. No tenemos que ser ni tan inteligentes ni tan sabiondos para saber lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Profetiza sobre tus finanzas, hermano. Declara puertas abiertas, nuevos ingresos. O usted dice, no, es que yo no puedo pedirle dinero al Señor porque pareciera que no fuera espiritual. Todo lo que proviene del Señor es espiritual para nosotros porque todo está al servicio de Él. ¿Cómo no va a querer el Señor que nosotros tengamos un carrito para movilizarnos, una casa cómoda? ¿Verdad? Entonces, declara que toda obra de Satanás, hermano, queda inoperante frente a ti, frente a tu familia, incluso frente a tus generaciones. Profetiza que el Señor te restaura y que el bien y la misericordia de Dios te alcanzarán y permanecerán contigo para siempre. Todo lo que hace el Señor es permanente. Todo lo que hace el Señor es para siempre, porque Él es eterno. Todo lo que hace con nosotros es eterno. Somos nosotros los que tomamos decisiones equivocadas, somos nosotros los que nos apartamos, pero todo lo que proviene de Él es eterno para nuestra vida. ¿Se fijaron que decía aquí que faltaba algo? Déjeme, ya me perdí. Entonces, 7, 8, ¿verdad? Dice, faltaba algo más, decía la Escritura. Estos huesos ya habían sido unidos por el poder de Dios, ya habían sido restaurados, decía hueso con hueso, ¿verdad? Tenían tendones, ya tenían carne, ya tenían piel, pero faltaba algo. En ellos no había espíritu, no había aliento de vida, dice la Escritura, ¿verdad? Y la pregunta que deberíamos hacer nosotros como cristianos, ¿de qué sirve un ejército de hombres si no tienen vida? ¿O de qué sirve un gran ejército de cuerpos si no tienen vida? Porque no dejan de ser más que esos cuerpos. Lo que vio formarse Ezequiel eran cuerpos, porque decía que no tenían vida. Entonces, continuemos con las Escrituras. Ahora vamos al versículo 9 y 10. Lo leo de aquí mejor porque ya no veo nada. Dice así. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, que de los ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. Entonces,
¿De qué sirve un gran ejército de cuerpos si no tienen vida, hermano? La respuesta es de nada. De nada, no sirven de nada. Entonces, ¿de qué sirve que Dios restaure tu vida? ¿De qué sirve que Dios restaure tu hogar? ¿De qué sirve que Dios restaure tu familia si van a estar como un hueso seco? Si no van a tener vida. Y esa vida proviene de Cristo. Esa es la fuente de vida de nosotros, del pueblo de Dios. ¿De qué sirve si Cristo no va a estar en tu vida? ¿De qué sirve que Dios obre en tu salud frente a todo diagnóstico, pronóstico, si Cristo no va a estar en tu vida ni va a ser el centro de tu vida? ¿De qué sirve que te libere de las cadenas del pecado, de la opresión que traías antes, de las adicciones y vas a estar muerto espiritualmente? Si el Señor dio vida a estos huesos muertos, hermano, si dio vida a este ejército física y espiritualmente, es para que estén al servicio de Él. Para eso lo hizo. Un ejército está al servicio de su jefe, ¿verdad? Entonces, si el Señor te ha dado vida, hermano, es para que le sirvas. Si te ha librado de la muerte y te ha dado una segunda oportunidad de vivir, es para que le sirvas a Él. Porque de nada sirve el bien del Señor sobre nuestras vidas si nuestras vidas no están al servicio de Él. El pueblo de Dios, nosotros los cristianos, hemos sido testigos. Hay gente que ha sido testigo de milagros. El Señor ha sido bueno, le ha hecho milagro tras milagro, pero no han transformado su vida. Usted puede decir, pero ¿cómo si el Señor restauró mi matrimonio? Sí, pero si no es el centro de tu vida el Señor, probablemente eso va a perecer en un tiempo, va a tener fecha de caducidad. Entonces, esa es la clave, hermano. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no tenemos vida? ¿De qué sirve tener incluso un cuerpo saludable si no tenemos ese aliento de vida que proviene desde el Señor? Continuemos. Ezequiel 37:11 dice: luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos, los que yo les leí anteriormente. Así se sentían. Entonces ahora el Señor le da a Ezequiel el significado de esta profecía, esta visión, y le dice, todos estos huesos que tú estás viendo, todo ese ejército de huesos secos, muertos, y dispersos y separados, todos ellos representan a mi pueblo, le dice, el pueblo de Israel. A este pueblo que en el exilio había perdido toda su fe, toda su confianza, toda su esperanza, todo. Vivían en la desesperanza y en la desesperación, hermano. Entonces esta visión lo que hace, esta visión de los huesos secos es una muestra de la transformación que nosotros podemos tener a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así como Él trajo vida a los huesos secos, Él puede traer vida a nosotros y restaurarnos también. ¿No? ¿Sí? ¿Amén? ¿No amén? Yo sé que a lo mejor no es un mensaje muy, muy divertido donde nos podamos reír y todo, pero por lo general nunca lo hago. Siempre es como más serio. A veces me dice Pastor Joe, tiene que sonreír más. Y yo le digo, a veces es difícil dentro del contexto de lo que está predicando estar sonriendo, ¿verdad? Pero bueno, ya van a ver otros mensajes un poquito más divertidos. Vámonos a Ezequiel entonces, vamos a continuar ya con los últimos 2 versículos. Dice, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor,
lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor, dice. Hermanos, o sea, imagínense, aunque esta profecía se dio hace 2600 años, hermano, y no fue sino hasta el 18 de mayo de 1948 cuando la nación de Israel fue declarada como un Estado libre, independiente y soberano. Y hasta ese entonces fue que los judíos de todos los lugares del planeta, porque estaban esparcidos, ¿verdad?, comenzaron a volver a su tierra. ¿Me está siguiendo, hermano, la idea del último versículo? Fue hasta hace muy poco que el Señor cumplió esa profecía de una manera completa y el pueblo de Israel pudo volver a su tierra. Y como decía en el verso 12, dice, y te haré regresar a la tierra de Israel. Aquí podemos ver cómo Dios es un Dios de promesas, un Dios de palabra, un Dios de pactos, y su palabra se cumple en el tiempo perfecto y soberano. Iglesia, no importa cuánto tengamos que esperar, Dios cumplirá su promesa en tu vida. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Eso te lo doy por seguro, hermano, porque ninguna palabra o ninguna de sus promesas van a quedar sin cumplirse. Ya lo hemos visto. Nada se queda sin cumplir. Y en tu vida tampoco, ni en tus generaciones, porque nuestro Señor no es un hombre, ni hijo de hombre, para mentir ni para arrepentirse. ¿Verdad? Entonces, Él cumplirá todo lo que ha dicho sobre tu vida, sobre tu familia. Imagínense, Israel volvió a su tierra después de cuántos años. Después de cuánto tiempo la palabra se cumplió, y así como se le cumplió al pueblo de Israel, se te va a cumplir a ti también, iglesia. Así es. Y para ir ya terminando, vamos a meditar un poco en el verso 6, en la parte final donde dice, entonces dice, sabrán que yo soy el Señor. El Señor ha cumplido su promesa para que el mundo entero sepa que Él es soberano, que Él es infinito, que Él hace como Él quiere, cuando quiere, con quien quiere, y sus promesas son inviolables. No se puede violar una promesa de Dios. Entonces el mundo tiene que saber que Jesús, que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces dice ahí, y sabrán que yo soy el Señor. Sabrán, dice, que yo soy el Señor, el que nos dio la vida, ese aliento de vida, el que extendió su misericordia, el que nos perdonó, el que nos restauró, el que nos salvó y el que permite que hoy estemos aquí. Él. Tú y yo, hermano, tenemos que salir de aquí hoy siendo un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y decirle a los que no le conocen que un día fuimos un hueso seco y muerto, pero Él puso vida en nosotros. Usted no tiene que salir de aquí diciendo, hermano, me encantó el mensaje de la hermana. No, usted sale de aquí diciendo cuán grande es el Señor que tenemos. Ese es el propósito del mensaje. Porque el mensaje puede que el predicador lo entregue, pero el mensaje es el Señor el que habla a través del mensaje. A veces nos confronta, a veces no nos gusta mucho, a veces nos trae paz, a veces nos trae consuelo, pero va a haber más de una oportunidad donde la palabra de Dios nos va a confrontar, nos va a servir como espejo para ver cómo estamos, cómo está nuestra vida. Ese es el trabajo del Señor. Entonces, hermanos, para experimentar una obra nosotros restauradora de Dios, nosotros vamos siempre a vernos enfrentado a algunos pasos que se toma el Señor con nosotros. Primero, mire, número 1, decía la palabra en el versículo 1 y 2, el Señor nos confronta nuestra condición. Siempre nos va a mostrar nuestra condición. Que decía que estaba el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Muerto, seco. Entonces, nuestra condición es muerte espiritual, falta de esperanza, sin vida. Así estamos la mayoría cuando llegamos a Cristo. Entonces, primero el Señor nos va a mostrar nuestra condición. Luego,
nos hace la pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Podrá revivir todo lo que está muerto en mí? ¿Qué podríamos responder al Señor? ¿Tendremos esperanza o seremos un caso perdido? Hermano, nuestra esperanza no depende de las circunstancias en que se hayan desarrollado nuestras dificultades y tampoco se centra en nuestras propias capacidades para resolver nuestras situaciones, sino en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Así se cumple en nosotros. Él es el que tiene el poder de resucitar las cosas muertas y hacerlas nuevas, ¿verdad? Entonces, Él es el único en quien podemos nosotros confiar plenamente y para siempre. Eso es lo que yo le decía anteriormente. Todo lo que proviene del Señor es permanente, es para siempre. Número 3, la restauración. Entonces dijimos que primero nos confronta nuestra condición, luego nos hace la pregunta y luego viene la restauración. Aquí es donde interviene el Espíritu Santo. Toda vida espiritual, hermanos, es restaurada cuando obra en nosotros el Espíritu Santo. La restauración, trae también unidad. Si recuerdan lo que habíamos leído, decían que los huesos estaban dispersos, estaban separados. Entonces, cuando hay una restauración, ¿qué se produce? Unidad. Entonces, ya no hay división. ¿Y cuál es el resultado de esa restauración en el pueblo de Dios, hermanos? En la iglesia, un ejército dispuesto a servir al Señor bajo su liderazgo. Eso somos nosotros. Y número 4 y último punto, la promesa. Entonces estaba la condición, luego nos hace la pregunta, luego viene la restauración en nuestra vida y luego viene la promesa. En el versículo 14, Dios dice que sabrán que Él les dijo y lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios cumplió su promesa entonces para el pueblo, para su pueblo amado? ¿Cómo sabemos que Dios cumplió su promesa para nosotros? Porque lo que le prometió en ese tiempo a Israel, eso quedó ahí. Pero nosotros, hoy, ¿cómo sabremos nosotros que esa respuesta, esa promesa ha sido cumplida? Nosotros vemos el cumplimiento de esa promesa en la venida de Jesús. Ahí se cumple en su venida y en su obra redentora en la cruz, hermano. Ahí es donde se cumple. Entonces, Jesús vino para que pudiéramos nosotros experimentar la presencia de Dios de una manera, se puede decir, más profunda y más personal, a través de una relación con Él, ¿verdad? Y a través de su muerte, de la muerte de Jesús y de su resurrección, es donde nosotros ahora tenemos acceso directo a la presencia del Padre, ¿verdad? No necesitamos sacrificios, no necesitamos nada de eso. Nosotros tenemos acceso directo, hermano. Así que declaramos que en esta tarde o que en esta mañana el Espíritu de Dios, hermano, restaura a cada uno de nosotros, trayendo vida a nuestras vidas. Todo lo que había muerto y seco dentro de nosotros, hermano, ya no existe. ¿Lo cree? Lo cree porque la palabra de Dios es lo que nos restaura. Ya no existe muerte ni sequedad en nosotros. Somos sanados y restaurados por el poder de Dios este día. Así que profetizamos sobre esta iglesia que somos un ejército que desde ahora camina en victoria tras victoria para la honra y la gloria de Dios. ¿Lo cree? Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos su pueblo amado. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Señor, hermano? ¿Qué sería? Yo a veces ni siquiera me quiero imaginar qué sería de mi vida si no fuera por el Señor. Así que, ¿me pueden ayudar inclinando sus rostros? Vamos a orar. Me pasé un poquito del tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy, Señor.
te amamos con todo el corazón. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos en todo momento. Reconocemos que necesitamos más de ti, Señor. Danos la claridad y el entendimiento para hacer esta palabra viva en nosotros, Señor, viva y eficaz. Te pedimos que infundas tu aliento en cada área de nuestra vida. Trae esperanza y descanso a quienes están viviendo situaciones difíciles. Y declaramos en el nombre de Jesús que todo hueso seco vive hoy. Y declaramos unidad de espíritu para este lugar. Te amamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque toda la gloria y toda la honra es para ti solamente, Señor. Bendice a cada una de las personas que están aquí. Bendecimos este lugar y que tu presencia nos siga acompañando como hasta ahora. En el nombre de Jesús, amén y amén.